y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero titular la enseñanza en esta mañana: todo comienza con Dios. Dígale que está a su lado: todo comienza con Dios. Dígaselo: todo comienza con Dios. En las vacaciones del año pasado estuvimos visitando Bogotá con mi familia y organizamos muy bien el itinerario de conocer de pronto los sitios más emblemáticos de Bogotá, como algunos museos, algunos parques temáticos, y uno de los sitios más conocidos en Bogotá como el Cerro de Monserrate. Recuerdo que coloqué el GPS para llegar hasta allá y habían 3 opciones. Decía Monserrate y algo más añadido, otros, pero casi todos tenían como la misma distancia. Entonces yo asumí que era la misma dirección, entonces le di a uno para que me guiara. Y empezamos a subir en el carro y yo no veía muchas personas, pero siempre estaba viendo el cerro allá de frente, lo veía casi de frente. Luego lo empecé a ver como de lado, y suba, y mi esposa me decía: ¿será por aquí? Y yo le decía: pues mira el Waze, y suba, y siempre veía el cerro cerca. Y llegó un momento en que ya había el cerro casi que al frente, y ya pues ya no había ni carros, no había ni casi gente, al punto que un carro que iba pasando lo detuvimos y le preguntamos a la persona que cómo hacía para llegar al cerro, ya que estaba ahí al frente pero no veía como la carretera. Entonces me dijo: no, usted tiene, para llegar allá a Monserrate tiene que devolverse de nuevo, si usted no se devuelve no llega. Y pues la verdad perdimos mucho tiempo, hasta nos metimos en un barrio como complicado por allá. Y bueno, esa anécdota me llevó a pensar de que hay procesos en nuestra vida que tienen que ser siempre de la forma correcta, y tiene que empezar por lo fundamental. Y sobre todo, una de las preguntas que han sido milenarias y han sido las más frecuentes de todo ser humano es: ¿qué hago yo aquí, en este planeta? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy aquí, en la vida? ¿Cuál es el objetivo por el cual yo estoy aquí, en esta vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho ese tipo de preguntas. Otros seguramente se han cansado de buscar la respuesta y más bien han optado por una vida nihilista, es decir, no me interesa nada, quiero vivir el aquí, el ahora y el ya, y no me interesa saber cuál es mi propósito. Pero si tú todavía estás deseando saber por dónde empezar y cuál es el secreto, cuál es la forma en la cual tú debes de encontrar el sentido de la vida, porque una cosa es alcanzar el éxito y la realización personal, pero otra cosa es encontrar el propósito. Y cuando uno empieza a analizar de que no es lo mismo tener éxito con encontrar el propósito, porque el éxito es algo que depende de mí, depende de mi autodisciplina, depende de mis gestiones personales, de mi egocentrismo, de mis capacidades humanas. Muchas personas piensan que el hecho de alcanzar el éxito financiero, por ejemplo, el éxito en las relaciones interpersonales, el éxito de pronto con tu pareja, con tu hogar, con tu estudio, y tú te sientes tan estable, tan sólido, donde tienes una buena economía, un buen patrimonio, inclusive has ya educado a tus hijos, ya están grandes
y tú ya te encuentras en una edad avanzada y dices, no, yo ya soy un hombre que ya estoy a punto ya de jubilarme, ya, o ya estoy jubilado, ya viví mucho, exploré muchas cosas de la vida y creo yo que ya alcancé el éxito, pero no. El éxito es simplemente la acumulación de esas experiencias personales bajo tu propia iniciativa, bajo tu esfuerzo personal, todo lo que tú hiciste y encontraste en ti en la vida. Pero otra cosa es conocer y entender el propósito de Dios, por el cual Dios te trajo a este mundo. Y muchas personas lamentablemente se van a ir a la tumba y nunca quizás entenderán para qué nacieron, cuál fue el propósito. Por eso yo no quiero morir sin descubrir ese propósito. Y creo yo que yo ya lo he venido trabajando, elaborando y ya siento que ya lo entendí. Por eso si esta mañana algunos no ha entendido, no sabe todavía, está en borrador o está un poquito borroso cuál es el propósito, esta palabra te puede invitar al menos a entenderlo. Porque mira, cuando uno entiende que no es igual el éxito que el propósito, el éxito siempre te tendrá insatisfecho. El éxito siempre generará en lo más profundo de tu vida una incertidumbre. Hay un vacío en el cual tú no te vas a sentir pleno, ni con tu patrimonio, ni con tus carreras, ni con tus hijos, ni con tu esposo o esposa, o todo lo que te rodee. No vas a estar pleno. Siempre hay algo por allá que te habla la conciencia y te dice, te falta algo, no lo has descubierto todo. Tienes que descubrirlo. Y para descubrirlo tienes que devolverte y empezar por Dios. Todo comienza por Dios. Porque el propósito sí es entender el diseño original. ¿Para qué fuimos creados? Si yo, por ejemplo, te presentara un invento, ¿sí? Yo te presentara un invento que tú no conozcas, que tú de pronto para ti es extraño ese invento, ¿será que tú puedes utilizarlo bien? ¿Será que tú puedes utilizarlo? No, porque tú dices, bueno, es un invento, pero ¿cómo funciona? Para entender ese invento, tiene que explicártelo el que lo creó o el manual. Por ejemplo, los americanos, ellos son muy dados a eso. Los americanos, cuando compran algo, sea electrónico o lo que sea, ellos lo primero que revisan es el manual. Antes de utilizar algo, primero el manual. Eso es una filosofía muy americana, el manual. Ellos son muy estrictos con el manual. Y para nosotros, los seres humanos, nosotros tenemos un diseño, tenemos un fabricante y también hay, escuchen esto, hay un manual que es la palabra del Señor, que aquí está consignado precisamente cómo es que funciona la vida, qué es la vida, cuál es el sentido de la vida. Y cuando uno no entiende eso, cuando uno piensa hacer planes fuera de Dios, o de pronto usted va muy adelantado y usted dice, pero es que yo no necesito entregarme a Jesucristo, yo no necesito pertenecer a una comunidad religiosa, yo no pretendo a estas alturas cambiar de religión. ¿Cómo se le ocurre? Si es la religión que me enseñaron mis padres, mis abuelos, mis ancestros, y yo ¿cómo voy a renunciar a mi religión? Dicen algunos. Y piensas de que conocer a Dios es una religión, pero conocer a Dios no es una religión. Esto es de relación, esto es de conocimiento, esto es de algo mucho más profundo. Por eso, el propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad, incluso a tu fidelidad, a tu felicidad, excede a tu tranquilidad, excede a tu economía, excede a todos tus éxitos personales, a tus anhelos, a tus sueños. El propósito de Dios y de encontrarlo en nuestra vida está por encima de todos esos logros y triunfos personales que tú has alcanzado. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los Efesios en el capítulo 1 y en el verso 3, él expresa, creo yo, para mí personalmente como teólogo,
una de las cartas que más habla del propósito que Dios tiene con el hombre. Dice así, el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Escuche, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿En la tierra? No, en los lugares celestiales en Cristo. Escuche esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Oiga esto, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escucha el verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, escuchen esto, hermanos, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Y escuche esto, el verso 12, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. En otras palabras, tú y yo fuimos creados para Dios. No, parece ser que no me escucharon. Tú y yo fuimos creados para Dios. Nuestro diseño original es ese. Fuimos creados para Dios. Y si usted y yo no entendemos este principio, vamos a perder mucho tiempo en la vida. Así usted esté en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en la iglesia, pero no se sienten parte de la iglesia. No se identifican con Cristo. No creen a todas las riquezas y a las bondades y a la revelación que Cristo ha traído en nuestra vida. Mira, hermano, dice la Biblia que Él nos adoptó hijos suyos, que somos elaborados, hechos para la alabanza de su gloria, que Él nos bendijo con toda bendición en Cristo en los lugares celestiales y reveló en nuestra vida. Y nosotros lo que hablamos son misterios que aún el mundo no puede entender. Por eso algunos nos califican de locos, de fanáticos, aún nos califican de algunas enfermedades mentales, como algunos nos llaman un poquito que tenemos, se me escapa la palabra, somos un poco, a ver, hermana Hortensia, si se me escapa la palabra. Bueno, algunos de psicóticos. Algunos piensan que somos psicóticos, de que vemos cosas o nos imaginamos cosas. No, estimados hermanos y amigos, lo que nosotros hablamos es la verdad de Cristo. La Biblia dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría en misterio oculta, la cual Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, jamás habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido el pensamiento humano, es la que Dios ha revelado a los que le aman. Y Él nos la reveló por el Espíritu. Porque ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Por eso nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para conocer y entender entonces cuál es el propósito original por el cual Dios nos creó. Mire, el pecado distorsiona, el pecado, amén, la desobediencia distorsionó esa identidad. Anoche escuchamos un mensaje poderoso por la hermana Liliana y la hermana Jessica
Biblia hablando precisamente de esto, de cómo se desdibujó ese diseño, esa identidad original. Por eso las personas que están frente al pecado, frente a lo que ellos consideran el éxito, y el mundo pone unos estándares de pronto de éxito. Por eso hoy en día hay tanto autolibro de ayuda, de autorrealización, de que tú eres el dueño de tu vida, que tú eres el que puede traer éxito a tu vida, que tú eres el que hace posible las cosas o que las cosas suceden, que tienes que ser positivo, que tienes que ser una persona proactiva. Todas esas definiciones realmente están engrandeciendo, o es una forma de engrandecer el ego humano, la autorrealización, el empoderamiento del ser humano. Pero el ser humano, por más positivo, por más autosuficiente que se crea, jamás podrá entender el propósito de Dios. Tendrá que devolverse nuevamente, empezar desde el principio. Hermano, y cuando uno empieza desde el principio, amén, uno entiende que sin Dios no puede vivir, que Dios es más importante que el aire que respiramos, que Dios es más valioso que el agua que podamos beber. Hermanos y amigos, ¿qué tal que Dios nos quitara 5 minutos el oxígeno? Amén. Que Dios nos quitara su misericordia 1 segundo. No existiríamos. Por eso esta mañana esta palabra está orientada a alguien que esté haciendo planes fuera de Dios, y aún estando en la iglesia no se afirma, no se ha involucrado, no entiende que Dios te llamó para Él, para la alabanza de su gloria. Démosle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Job, el capítulo 12 y el verso 10 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. En su mano, escuchen esto, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Significa que yo así pretenda hacer todos mis planes y mis proyectos fuera de Dios, llegará un momento que eso me llevará simplemente a llegar hasta un límite y decir, ¿qué sigue más de aquí? Y resulta que de allí en adelante lo que sigue es, amén, el fracaso. Tienes que devolverte. Por eso muchas personas que usted nota que alcanzaron el éxito en la fama, en el poder, en el reconocimiento, en el dinero, en su parte hedonista, en el placer, de tener los lujos, de tener las experiencias más exageradas de la vida. Personas que fueron excéntricos en todas las cosas. Llega un momento que nada los satisface, que nada les llena. ¿Por qué? Porque ese no es el propósito de la vida. Muchos de nosotros pensábamos que el hecho de darle rienda suelta a nuestros deseos, al placer, y hacer cosas que pensábamos que estaban naturalizadas o que eran normales, o que porque todo el mundo las hace, entonces también nosotros las hacíamos porque decíamos, esta es la vida y la vida es una y hay que gastarla, hay que disfrutarla, y pensábamos que como todo el mundo hace lo mismo, nosotros también podíamos hacer lo mismo. De hecho, teníamos el mal ejemplo de nuestros padres, y ellos también a su vez tuvieron un mal ejemplo. Y vemos una sociedad relativa, una sociedad donde no es ni malo ni bueno ya las cosas, sino según lo que usted piense, según lo que usted opine. No es lo que para usted es malo, para mí es bueno, lo que para usted es bueno, para mí es malo. Es decir, que la desaparición de la verdad en este momento es absoluta y todo es relativo. Entonces muchos de nosotros, al ver esos contextos, y sobre todo los que no han conocido a Dios, piensan que todo es normal. Pero no, amigo, no todo es normal. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las percibe. Por eso, para usted su naturalidad está totalmente inmersa y relacionada con el pecado, totalmente. Todo lo que mueva sus emociones, todo lo que mueva el apetito de sus deseos, de su carne, es lo que usted acepta y aprueba.
Pero cuando uno entiende el propósito de Dios en nuestra vida, ya uno entiende que no es solamente el placer, no es yo tener que obedecer a esta carne y a lo que el mundo me presenta como supuestamente lo bueno, que esos estándares de éxito que el mundo plantea realmente no es lo que a Dios le agrada o le interesa. Que a Dios no le agrada el hecho de que usted alcance el éxito en todas sus latitudes o sus niveles. No, eso a Dios no lo conmueve. La Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que ha de alabarse, en conocer y entender que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio. Estas cosas quiero. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando usted y yo entendemos que el propósito original, amén, es que fuimos creados para su gloria. Oh, hermano, qué interesante. Por eso, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando uno habla en lenguas, cuando uno siente la presencia de Dios, esto es un anticipo, es una cuota inicial de lo que de arriba se va a sentir. Amén. Por eso cuando uno siente la gloria de Dios, todo esto de este mundo pierde sentido, pierde valor. Porque, hermano, al sentir la presencia de Dios, amén, esto no tiene explicación, ni se puede comparar con ninguna emoción, digámoslo, carnal o química o biológica, amén, o narcótica, o todas las emociones fuertes que hoy en día buscan las personas. No se compara. Cuando uno siente la presencia de Dios, esto es algo glorioso, amén. Uno siente que está en el cielo, amén, en la presencia de Dios, donde vamos a estar por muchos años, por toda la eternidad, dándole la gloria a Él. Hermano y amigo, entienda que usted y yo seremos felices realmente cuando alcancemos a entender el propósito. Amén. Hermano y amigo, tu propósito no es que te cases. Tu propósito no es que seas un profesional. Tu propósito no es que tengas mucho dinero. Tu propósito no es que estés rodeado de cosas, amén, materiales. Tu propósito no es simplemente que te reconozcan como el mejor, amén, en algún campo de la vida, de negocios o del éxito humano. No, el propósito realmente es conocer y entender quién es Dios y para qué Él me trajo aquí a esta tierra, y yo poder ser alabanza para su gloria, que Él, amén, se alegre de que yo lo conozca, que yo le sirva, que yo esté conectado con Él. Mire, cuando uno siente que ha descubierto ese propósito, uno disfruta la vida en todas sus etapas, difíciles o en abundancia. Cuando uno está claro en el propósito, amén, ya uno no se escandaliza frente a todas las cosas que vengan a la vida. Ya uno entiende que fue llamado por Dios y que si Dios determina algo para nosotros, estamos en su voluntad. Por eso dice la Biblia: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Lo bueno, lo malo, lo maluco, amén, lo excelente, el éxito, lo que sea, para nosotros ya eso no tiene tanta relevancia. Para nosotros la relevancia más poderosa es saber que Él, amén, está conmigo, amén, que yo soy su hijo y que Él está conmigo acompañándome en cualquier proceso de la vida, que todo lo que venga a mi vida no será casualidad, tendrá un propósito para enseñarme, tendrá un propósito para Dios mostrar su misericordia. Por eso es que tú no disfrutas la vida, porque te has encerrado solamente en alcanzar tu meta personal, tu realización personal. Amén. Pero no. Esta mañana la palabra de Dios, amén, te habla a tu vida y a tu corazón. Amén. Muchas veces, amén, a veces pensamos que el hecho de no pensar en estas cosas, en el éxito personal, pensamos de que en Dios no lo vamos a alcanzar. Eso es falso, hermano. Hay muchos hermanos que no se meten en el Señor, no son fieles plenamente en Cristo, porque todavía tienen la esperanza puesta en el éxito del mundo. Y dicen: no, es que yo en la iglesia no puedo triunfar.
¿Ah? Yo en la iglesia no puedo alcanzar este logro. Yo en el Señor no puedo hacer esto o aquello. Yo en el Señor no puedo alcanzar esto. Y tantas objeciones que piensan pensando que Dios es el culpable de tú no alcanzar muchas cosas de la vida. No, no es Dios. Dios no tiene la culpa. Al contrario, antes Dios quiere ayudarte. Antes Dios quiere que tú empieces por Él. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero tú piensas buscar siempre las añadiduras, siempre estás detrás de esas cosas que son creadas y no buscas al Creador. Buscas los milagros, pero no buscas al que hace el milagro. Siempre estás buscando, amén, llevar la contraria. Pero esta mañana la palabra de Dios le habla a alguien de que tiene que volver al principio, y el principio es: todo comienza con Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesús mismo, hablando de este principio. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y el verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Que el que quiera salvar su vida se refiere a aquel que hace planes de su vida y de su éxito personal sin tener en cuenta a Dios. El que usted se la pase tanto tiempo mirando a otros personajes que porque tienen un carro, porque tienen éxito financiero, o porque muestran y hacen señales, o muestran señales de prosperidad, ¿piensas que esas personas son más influenciadoras para tu vida y para el éxito? No. Si esas personas no se arrepienten, la Biblia dice de qué les sirve. Miren lo que sigue diciendo el texto. Mira lo que sigue diciendo. Verso 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Alcanzar el éxito personal, financiero, y que le digan: tú apareces en la revista Forbes y estás en el top de los más ricos. Tú eres el gran influencer. ¿De qué sirve estar lleno de cosas y de lujos sabiendo que mi alma está perdida? De que el día que venga el Señor te va a decir: te perdiste y no te devolviste. Te di señales de volver al camino y no me hiciste caso. ¿De qué sirve el hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Qué bueno que en esta mañana entendamos el propósito por encima del éxito personal. El éxito personal será consecuente, será una añadidura. Porque cuando tú encuentras el propósito en Dios, lo demás llega. Pero cuando tú lo haces al revés o al contrario, antes vas a sufrir más. Y aunque alcances ese anhelo personal, profesional, emocional, sentimental, siempre estarás inconcluso. Pero si tú esta mañana haces el ejercicio de entender: yo quiero entender el propósito por el cual yo fui creado, de sentirme pleno, de recibir el Espíritu Santo, de sentir el perdón, de arrepentirme de verdad, de yo sentirme hijo de Dios de verdad, porque algunos todavía no se sienten hijos de Dios. Todavía, aunque Dios ya los perdonó y todo, su mentalidad es mundana, su mentalidad está puesta en otras cosas, en otras prioridades de la vida. Defínase, arrepiéntase de verdad, entréguese a Cristo, y va a ver que usted va a encontrar eso sí es el éxito, encontrar en Cristo. Cuando uno se entrega plenamente en Cristo y entiende su propósito, ahí realmente usted encuentra el éxito. Si es que esa palabra lo cautiva tanto. Dice: no, pues es que yo no puedo alcanzar el éxito en la iglesia. No, sí, la iglesia no tiene ningún impedimento, Dios no tiene ningún impedimento.
El Señor dice en su palabra, sin mí, nada podéis hacer. Yo quiero tener a Dios a mi favor. Y yo quiero que Dios me acepte. Porque Él fue el que me creó. Y Él tiene el diseño original. Él sabe cómo funciono yo. Él sabe qué es lo que a mí no solamente me gusta, sino lo que yo realmente necesito. Eso es como el que come y el que se nutre. El que come puede comer muchas cosas y se siente aparentemente lleno, pero al cabo de 2-3 horas siente la fatiga. Pero el que se nutre quizás no come mucho, pero lo que come es provechoso. Así es lo mismo, cuando uno encuentra el propósito en Dios, uno se siente nutrido, uno siente que disfruta la vida de verdad. En lo poco, en lo mucho uno mantiene tranquilo, contento. Pero, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Por qué últimamente estás tan triste, tan deprimido? ¿No será que, aunque ves la montaña ahí al frente y ves supuestamente a Dios, y lo estás viendo, sí, porque el hecho de que tengas salud, el hecho de que tengas una buena familia, un buen hogar y muchas cosas que Dios en su misericordia te ha dado, pero estás viendo a Dios desde otra montaña. Qué bueno que te regreses y empieces desde el principio y verás que la vida va a ser más plena. Va a ser una vida realmente con sentido. Y quiero terminar diciéndote que fuiste creado por Dios y para Dios. Repito, fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que tú no entiendas eso, tu vida nunca tendrá sentido. Por eso quiero hacer una oración por alguien que, aunque lleves muchos años en la iglesia, aunque lleves mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, no has encontrado el propósito, porque no te has entregado de verdad. Cuando uno se entrega, se arrepiente de corazón, cuando uno acepta a Cristo de verdad, cuando yo pierdo mi vida y le digo, Señor, mi vida te la pongo ante tus pies. Si yo pierdo esa vida, dice la Biblia que yo la voy a ganar. Voy a ganar una vida mejor. Una vida donde Él me va a acompañar. Donde Él estará dirigiendo mis pasos. Donde Él me va a proteger. Y las cosas que yo considere malas tendrán un sentido o un propósito para perfeccionarnos, para mejorarnos. Las pruebas que le llamamos nosotros serán oportunidades del Señor mostrar su fidelidad y corregir nuestros defectos. Es decir, que ya uno disfruta la vida. Es como cuando uno se va a montar en una montaña rusa. Yo les contaba en estos días a algunos hermanos que tuve la oportunidad de ir a una montaña rusa en un país donde los que me invitaron, unos jóvenes bastante inquietos, me dijeron, pastor, lo vamos a montar en la montaña más sencilla para que vaya calentando. Y mentiras, que era la más difícil. Era una que le llaman King Dakar, y eso sale como a 250 kilómetros por hora y luego 0 grados y después baja así. No, eso es una cosa de locos. Y yo estando ahí, pues yo no me imaginaba el efecto tan impresionante de adrenalina. Y cuando sale eso, yo en ese momento le pedí perdón al Señor por todos mis pecados ocultos, lo que de pronto estaba pendiente, de Señor, perdóname. Cuando eso, hermano, eso subió y no, yo sentía que el alma se me iba a salir. Y en ese momento, cuando ya bajé, pues ya me puse a analizar desde el punto de vista lógico. Y dije, bueno, eso, la posibilidad de yo morirme o de salirme de eso era muy mínima. Sin embargo, el miedo y el temor que yo experimenté
era mayor que la realidad. Y resulta que eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Cuando uno descubre el propósito de Dios, uno siente que va seguro, que vendrán emociones difíciles, van a haber emociones fuertes y uno va a sentir que va a tener pérdidas, va a tener momentos dolorosos, difíciles, pero al final vamos a llegar al destino. Y ese destino estará el Señor allá con los brazos abiertos esperándonos, diciéndonos: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho: voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y yo quiero estar en ese lugar. Levante la mano los que queremos estar en ese lugar. Pero tenemos que aquí conocer ese propósito. Ahí donde estás, si quieres arrodillarte en tu asiento, en tu silla, si quieres inclinar tu rostro, yo quiero orar en este momento para que el Señor nos ayude. Si de pronto no te has entregado de verdad, si estás buscando más tu éxito profesional y tus logros y todas las gratificaciones que el ser humano pueda buscar en la vida por encima del propósito de Dios, estás equivocado. Devuélvete y empieza por Dios. Conságrate, arrepiéntete, entrégate a Jesucristo y empieza a experimentar la felicidad verdadera que es sentirse hijo de Dios. Mire, sentirse hijo de Dios, esto está por encima de cualquier investidura pública, de cualquier doctorado, de cualquier, digámoslo, cualquier título o logro que usted pueda tener en el mundo. Ser hijo de Dios es algo maravilloso. Por eso esta mañana quiero orar por ti y dile al Señor: Señor, yo quiero ser un hijo, una hija de verdad. Padre Celestial, esta mañana te doy gracias por esta palabra. Señor, todo comienza contigo. Señor, y el saber que tú eres la fuente, que tú eres el origen de todas las cosas, nos acercará a ti, nos acercará a tu propósito, nos acercará, Señor, a entender que tú eres la razón de la vida. Señor, como dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallece, mas la porción de mi vida eres tú, Señor, para siempre. Señor, esta mañana, gracias por esta palabra. Gracias porque nos haces entender que tú eres el principio, el origen de todo, y que tú eres nuestro creador. Y como creador, como el que nos diseñó, como el que tiene el manual, Señor, queremos saber cuál es nuestro propósito aquí en la vida. ¿Cuál es la voluntad que tengo que obedecer? ¿A qué nos llamaste, Señor? Y yo sé que tú nos llamaste para cosas extraordinarias. Y yo declaro la victoria sobre nuestras vidas esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.